Párrafo 2. ¿Por qué Moisés prohibió el uso del espiritismo? Necesitamos recordar que en el testamento secreto de Abraham están acusados los negros de hollín de hacerse creer y adorar por dioses, y se lee allí. Cláusula sexta. Eli habla a los hombres por los espíritus de los hombres, que parecen ángeles, porque tiene luz del sol. Y cuando me habló Adán que era ángel, vi muchos espíritus que eran hombres y eran negros de hollín y boca y ojos. Tenían de fuego y los llamé demonios, porque hacían el mal. 1. Empleamos la figura 70 veces 7, porque la palabra septis, cabalística que la representa, significa siempre más. Con lo que queremos cortar para siempre las discusiones estériles de lo que no se comprende, que es perder tiempo y dar margen a tantos errores lamentables, como hicimos notar en nuestro primer rayo de luz, en el risible parangón que quieren sostener entre Moisés y Darwin. Séptima, y esto lo han visto los egipcios y de otras tierras y los han creído. Dioses y demonios, y los demonios que fueron hombres, pelean con los hombres y los hombres no los ven, porque les dan placer a la carne. Octava, y como dan placer a la carne, los toman los hombres que son de carne y no ven a Adán que parece ángel. 11, y tu hijo Isaac y los que después serán, hablarán con mis espíritus que ángeles llamáis. 12, y mis hijos negros de hollín, que demonios llamáis, enseñan a los hermanos de la carne, que son mis hijos, los deleites y los placeres y los males de matar, y creen porque no ven la luz de Eli que son dioses, y la lucha es, y el mal es, y las enfermedades es, lo que les pagan. 13, los hijos de Abraham guardarán la palabra de Eli, hasta el día que escribiré mi ley y será mi luz entre todos, y contarán los tiempos por siglos de 100 años, y los siglos serán 36, desde que escribiré mi ley, hasta que la tierra la sabrá. 14, y de este siglo mis hijos serán de luz, porque verán la luz de su Padre que les darán mis espíritus. Todo esto me dijo Elí. 15, hijo mío Isaac, guarda el secreto de Elí, nuestro padre, y dalo a tus primogénitos, hasta el día de la comunidad. Abraham, ¿veis ahora claro el gran por qué Moisés prohibió el uso del espiritismo? Mas no ha de valerse solo del mandato implícito que ya tiene en el testamento, que como primogénito hereda y custodia en secreto. Ha de esperar saber si es él el designado para escribir la ley que allí se anuncia, lo cual consistirá en que pueda libertar al pueblo de Israel, esclavo de Faraón, y que este pueblo lo reconozca como jefe, juez y legislador. Pero para poder filosofar y deducir la verdad y la justicia de los hechos, necesitamos historiar. Escrito está en la historia de Egipto o anales de los hechos de Faraón el Grande, o Gran Faraón, que había dado una severa orden o decreto de matar al nacer a todos los niños varones, que nacieran de los israelitas. Está probado que es así por el mismo nombre de Moisés, que significa en egipcio, mío es que de las aguas lo saqué, que la hija de Faraón pronunció al recoger la cesta en que bogaba por el río, puesta con todo cuidado por la hermana del mismo niño, aconsejada por su madre. Este hecho nos va a revelar ya el todo del por qué 100 años más tarde, Moisés prohibiría el espiritismo, y este por qué está denunciado ya desde Abraham en las cláusulas sexta, séptima, octava, 11ª y 12ª del testamento que hemos transcripto. Pero vamos a ver qué es lo que ha podido influir en el gran faraón, que sabe que cuantos más hombres haya en su imperio, más grande y potente es el reino y el rey, y más aún porque era aquel pueblo que cobijara a su antecesor, el gran iniciador de muchos progresos y sobre todo muy ganadero y agricultor, que daba mucha o la mayor parte de la riqueza de su reino. Si Faraón reconoce esos grandes méritos a Israel, no es dable que su razón le dicte la destrucción del pueblo que lo enriquece, puesto que en su decreto, solo manda matar a los que nacerían varones, y no mata a las hembras ni a los hombres existentes. ¿Qué podría temer pues de los varones que entonces nacían? No se concibe el temor, ni aún podemos admitir el capricho de rey al que se habrían opuesto los capitanes y los sacerdotes consejeros del rey. ¿Una locura? Imposible pensarlo. Todas las ciencias terminarían aquí su proceso, dejando el caso sin explicación, y sin embargo, es demasiado sencillo el espiritismo y lo explica, y es como sigue. Ya hemos dejado sentado y en el testamento que hemos transcripto, está confirmado que los espíritus forman dos bandos, unos que Abraham llama ángeles y otros que denomina demonios.
Unos y otros se vigilan y se comunican con los de su bando. Unos y otros tienen sus maestros que forman consejos, donde disponen y obran como poder ejecutivo y allí se reciben los secretos que, al bando contrario se le puede saber por espionaje. A los consejos supremos, les es imposible ascender a los espíritus negros de Hollín, como dice Abraham, allí la luz es demasiada y no pueden remontar esas alturas, por su peso demasiado material de su alma y jamás pueden sorprenderlos. Decretos allí dados, pero en los hechos que ven, deducen lo que pasa y corren esos negros a inspirar a sus jefes, los que toman las medidas conducentes a oponerse a que el hecho se realice y, muchas veces lo consiguieron, como en la muerte de Juan y Jesús y tantos otros, retrasando así el momento de su caída de la supremacía. Pues bien, en el caso de Moisés, han sabido por la comunicación los sacerdotes de Faraón, que va a nacer un varón que es el espíritu del legislador y juez Set. ¿Cómo evitarlo si no saben el momento del nacimiento ni de qué madre nacerá? Los sacerdotes le anuncian a Faraón el oráculo recibido, le sugieren el peligro, calculado bien por la grandeza del espíritu temido y, le piden, mejor dicho, le imponen dar ese inhumano decreto, con el cual es posible evitar los hechos que viene a realizar, porque no los puede obrar más que con un cuerpo material. Pero el espíritu de luz, ve más minucioso y tiene millones de medios más que el de tinieblas de burlarlo, aunque tiene en su desventaja que por la ley no puede llevar la ofensiva y ha de cumplir su deber solo en la defensiva, lo cual es causa, que algunas veces y muchas, sucumba en sus cuerpos, mientras no llega a ser mayoría para imponer la justicia, que han de obrarla los espíritus naturales y elementales generalmente. Cuando Faraón ha dado su decreto, los espíritus maestros que se han encargado de proteger la vida y misión del legislador, en la obra que venía a realizar, les dolerá intensamente, no poder defender la vida de todos los que han de nacer bajo aquel decreto, inhumano, aunque muchas libraron inspirando a las parteras, pero la del libertador han de librarla a cualquier costo y el propio espíritu del sentenciado, dispone la mayor burla que sabe y se hará criar y educar, por los que deberían ser sus mismos verdugos. La madre de Moisés es medium y su hermana Miriam también y los protectores y consejeros las instruyen en lo que harán. Al efecto y cuando ya ha pasado la cuarentena, la madre calafatea una cesta y espera que la princesa, hija de Faraón, baje al río a bañarse, pone la cesta a que la corriente la lleve, yendo por la ribera, paso a paso, la hermana del niño bien aleccionada, mientras la madre queda entre los árboles con su cuerpo, pero su espíritu va sobre la cesta donde navega su hijo, hasta que llega a donde la princesa se baña, y se posesiona de ella imponiéndola un sentimiento de ternura y la princesa, dice, mío es de las aguas lo saqué. Miriam corre aparentando ser una curiosa y le dice, ¿queréis que os traiga una ama? Sé de una que acaba de perder a su hijo. La princesa que se ha enamorado ya del hermoso niño, le dice que sí, que corra y traiga esa ama y, es la madre de Moisés que abraza en su regazo a su propio hijo para darle por el pecho toda su alma y todo el valor que va a necesitar para su tremenda misión. ¿Qué os parece este hecho sin igual, del espiritismo? Los hay por millones más grandes, pero de esta sublimidad y castigo hay este solo en la tierra. Dejemos al niño crecer y estudiar por orden de la princesa, en las más secretas ciencias de los alquimistas y los sacerdotes, viendo solo que sus propios verdugos se ven obligados a descubrirle todos sus secretos de poder y ellos no pueden ver lo que envuelve aquel cuerpo, que cuando la experiencia habrá llegado a su máximo, tirando el lodo en que la fuerza circunstancial mancha aquella envoltura del espíritu, juez, libertador y legislador, castigará a sus verdugos con la afrenta mayor que pueblo alguno haya recibido, pero ha de dejar pasar a los que, por autoridad social, civil y religiosa y número, podrían preparar una venganza. Ni entonces, ni ahora, son todos los sacerdotes malos, porque no todos son de los prevaricadores y supremáticos. De tanto en tanto y en los momentos apropiados, los misioneros, o espíritus regeneradores, hacen el sacrificio de meterse en sus filas y se les puede conocer por su altruismo, benevolencia y sabiduría descollante, entre todos los de su hábito. En el tiempo de Moisés, uno de los más sabios sacerdotes de la religión egipcia, era Jetro de Madián, pero disconforme con el culto y bajas artes mágicas, se retiró,
internándose en el reino de los asirios y puso su tienda con su familia en la cima del Sinaí. Jetro, por su luz como espíritu misionero y las ciencias estudiadas, su gran mediunidad y ayudado por sus hijos en las facultades, desde el Sinaí todo lo ve y sabe lo que pasará. Moisés se ve precisado a huir de Egipto, porque comprende que los detractores se le ponen en el camino, ya que, tratando de la defensa de un débil, al castigar al que maltrata al esclavo, de un simple golpe de vara mata al egipcio y por otro, es amenazado de descubrirlo, de lo que el pueblo de Israel sufriría graves consecuencias. Antes de huir, reúne a los ancianos y primogénitos de Israel, que ya lo han reconocido, y los deja aleccionados y en espera. Moisés ha cumplido sus 40 años, y él se dejará guiar por la inspiración a donde ya lo esperan. Pasa el mar Rojo en la baja mar y al pie del Sinaí, ayuda a abrevar las ovejas a una bella pastorcita, la que, entre tanto, sube a la tienda y comunica a su padre Jetro, que un hombre está abrevando. Jetro le entregó pan para el viajero, invitándole a subir y ambos se enteran uno de otro, de lo que se prepara y Moisés ya no es un extraño. Jetro le da a su hija por mujer y entre ambos, preparan las cosas que a su tiempo han de cumplirse para la liberación del pueblo de Israel. Es ahora cuando Moisés puede concentrarse y penetrar ya en toda su misión y profundiza en el Veda, manteniendo comunicación espiritual su espíritu, por posesión de Miriam, su hermana que instruye a Aarón, preparando las cosas al mismo efecto de la liberación. Cuando ya le es mandado por el Consejo Superior, Moisés vuelve a Egipto y pide la libertad del pueblo. Faraón la promete y los sacerdotes la niegan. ¿Sabe Moisés de qué medio se valen los sacerdotes y quienes les comunican lo que él deja traslucir? Vio como el pueblo de Israel no se recata de las prácticas del espiritismo y hace un uso completamente inmoral, como los egipcios que no saben menos que ellos, y ante estos inconvenientes, puede ver que es preciso imponerse y es cuando quiere asombrar a todos, con los hechos de las plagas y otros fenómenos. Hasta 7 veces Moisés repite el pedido de la salida pacífica de Israel y 7 veces Faraón la promete, pero las 7 veces se vuelve atrás de su promesa, porque se le imponen los sacerdotes. Ha efectuado ya Moisés los hechos de las plagas, lo que servía para amedrentar un tanto a Faraón, al pueblo egipcio que la sufrió y a los sacerdotes que perdían su autoridad y comprendían que su Dios era despreciado ya por el pueblo, inclinándose hacia el Dios de Israel. Los hechos de fenómenos realizados por Moisés, como por ejemplo hacer aparecer las mangas de langosta o cubrirse la atmósfera de mosquitos, no consiste más que en su derecho de justicia de poder ordenar a los espíritus naturales y elementales, que tomen materia convirtiéndose en esos insectos y acridios de castigo, lo cual está en la ley del espiritismo. Entended, que no se trata de casos de sugestión, sino que las mangas de langosta dejaron completamente raso el campo y las nubes de mosquitos, que pueden ser tantos como átomos pululan en la atmósfera, eran tan molestos, que enloquecían a los hombres. Por fin, Moisés se convence de que, por el camino de las concesiones no conseguirá la liberación del pueblo y se queja a Jehová, o espíritu superior del consejo, de la inconstancia de Faraón y recibe esta contestación: para que te libres por tus propias fuerzas. Ahora reúne a los ancianos, prepara las cosas lo mejor posible, y todo preparado y aleccionados los mejores hombres de armas tomar para que queden para formar en los ejércitos que Faraón armará para perseguir al pueblo, y volverlo a la esclavitud. Todos los israelitas redujeron a oro y plata cuanto pudieron de sus haciendas, y enseres y esperaron el día de su Pascua, en el que, como era costumbre, salían al campo a levantar altar y hacer sus sacrificios, momentos en los que Faraón no podría pensar que fuera la fuga de todo un pueblo no menor de 400.000 individuos. En cambio, ese es el día dispuesto por Moisés, que en vez de parar a la fiesta, ha seguido su marcha con toda la impedimenta hacia el Mar Rojo, llevando consigo para toda información a la medium Miriam su hermana y a retaguardia, el ejército formado bajo las órdenes de Aarón. Si Moisés llega al Mar Rojo frente al Sinaí, en momentos de la baja mar, no sufrirá peligro porque pasará a la Asiria. Si tiene que acampar, tiene el peligro de una derrota, no probable, pero sí de una inevitable batalla que de haber sido firme Faraón en sus promesas, Moisés quería evitar. Acampó, lo alcanzaba el ejército formado para su persecución y era justamente
cuando la baja mar le ofrecía paso por las arenas rojas del mar, a unas 8 leguas del istmo de Suez, hoy famoso canal que une el mar Mediterráneo al mar Rojo para el Océano Pacífico. Moisés ordena el paso, primero de mujeres y niños, detrás la impedimenta seguida de los hombres ancianos, cuando tiene ya a media hora el ejército perseguidor y es el momento solemne y terrible en que se juega el todo por el todo, del triunfo de uno de los dos bandos de los espíritus y los hombres, que aunque Moisés sabe de su victoria, es luchando y no orando como la tiene que ganar. Moisés, con sus 80 años bien vividos, hace vibrar su bocina con tal fuerza magnética, que centuplica el valor de su menguado ejército, bisoño pero invencible porque lucha por su libertad y su vida de pueblo y hace sentir su peso ante las formidables masas del ejército del desgraciado Aiteques, capitán y yerno de Faraón, y lo echa 2 horas atrás, pero sucumbiendo los egipcios por sus mismas armas, empuñadas por todos los fuertes de Israel que Moisés dejó para que se enrolaran en el ejército de Faraón. Silenciamos 1000 cosas y hechos pequeños y el más grande y desgraciado de haber enterrado Moisés, en previsión de ser derrotado, el original del testamento de Abraham, poniendo como señal la famosa piedra que Vidi bautizó en Betel, con el enigmático nombre de Cristo. Han deshecho las huestes faraónicas y se encuentran acampados en las faldas del Sinaí y en tierra asiria. En la vagancia, aquel pueblo trabajador es observado en todos sus vicios adquiridos en su destierro y deben organizar un pueblo, bajo leyes estables, y discierne Moisés los juicios y querellas entre ellos. En los momentos de una posesión de Miriam, ésta le advierte que Aiteques ha ideado decir a los sacerdotes, para justificar su derrota, que Moisés tocando las aguas del mar con una vara, éstas se abrieron y dieron paso al pueblo de Israel cerrándose después y envolviendo sus ejércitos. Moisés entonces sabe aprovechar esta falacia y le manda a Miriam cantarla y que llegue al rey de Asiria, el cual, apoderado del temor de que a otro golpe de vara le destruya la ciudad, lo autoriza a vivir y pasar por su reino, punto que se proponía Moisés. Se ha observado que en el pueblo hay tantos ídolos como familias y que cada uno tiene tan distintas prácticas y tan diversas artes de magia aprendidas en Egipto, que se probaba que los espíritus señalados por Abraham, negros de Hollín, a los que llamó demonios porque hacían el mal, se habían entronizado y apoderado de aquellos esclavizados, liberados ahora en materia, pero más esclavos en espíritu de sus más encarnizados enemigos, y es preciso dar esa batalla en la que las armas materiales nada valen, y empieza Moisés a legislar con rigor, y por fin puede prometer al pueblo que Jehová dará su ley entre relámpagos y truenos, señalando el día y hora, y al efecto le advierte que él se retira a la cumbre del monte y que no bajará hasta que se haya cumplido su promesa. Ha llegado el día y este es espléndido en sol y limpieza atmosférica, y no puede pensar el pueblo aquel en la tremenda tempestad prometida, y empieza a fabricarse un nuevo dios, consistente en un becerro de oro, fundido con el oro sustraído a los egipcios, no valiendo las amonestaciones de Aarón y los levitas. Se está poniendo el sol y la decepción cunde en el ingrato pueblo libertado, que ya se disponía a adorar a su becerro, cuando es advertida una ligera nubecilla que, engrosando por momentos, se desata en la más formidable tempestad que pudieran recordar, de relámpagos y truenos. Moisés es visto en la punta de una roca, con los brazos extendidos, iluminado por el fulgor continuado del relámpago, y, desmayado, lo ven caer y creen que herido del rayo, lo cual atribuyen a otro engaño, en lo que se afianzan cuando han pasado 2 días sin que Moisés haya bajado de la montaña. Ellos no pueden saber que aquella batalla espiritual es mucho más terrible que la sostenida cuerpo a cuerpo 50 días antes. No puedes saber que lo que obra ese pueblo es solamente la influencia de los negros de Hollín, a los que está venciendo Moisés en ley del espíritu. La caída al suelo de Moisés obedece al cansancio y sueño de la materia, para dar suelta al espíritu que necesita toda su independencia y luz, para ver la ley que le darán, y en ese sueño ve escritos en el espacio 8 artículos formando como 2 páginas, o 2 tablas, que es la causa del retraso en bajar al pueblo. En efecto, Moisés ha quedado sobre la piedra hasta el amanecer. Jetro y Miriam han tenido igual visión. La mujer e hijos de Moisés querían salir a recoger a su padre, pero Jetro se opone, hasta el amanecer en que él mismo sale en su busca y lo
Despierta y Jetro le recuerda la visión y entran en la tienda, labrando 2 piedras donde graban la ley. Jetro y Moisés concuerdan en agregar 2 artículos más, como mandato social y represión de los vicios y malos hábitos del pueblo, y en esta operación han empleado 2 días largos. Cuando sube Aarón y le comunica que el pueblo impaciente se ha llamado a engaño y ha adorado un becerro de oro, bajando Moisés tan airado, que va a romper las tablas de piedra sobre el becerro de oro con tal poder magnético, que sus palabras condenatorias se veían salir en forma de llamas y su cabeza se coronó de rayos de luz, lo que amedrentó a los idólatras y ellos mismos rompieron los ídolos. Son tantos y grandes los fenómenos obrados aquí, en todo este relato, que si se quiere analizarlos todos, se requeriría un gran volumen mayor que la Biblia, y todos son obrados exclusivamente por los espíritus, de los que Moisés está en descubierta, pero por las legiones necesarias encubierta, anulando a los supremáticos y detractores, que se oponían a la liberación del pueblo elegido para darle la ley del Creador único y abatir y abolir con ella todos los dioses creados por las religiones y las falacias supremáticas. Sigue Moisés dirigiendo al pueblo y lo instala en los territorios que le cede el rey de Asiria. Los levitas, encargados del sacerdocio, no son tampoco fieles a los mandatos de Moisés y siguen tolerando al pueblo, no solo las malas prácticas aprendidas en Egipto, sino hasta la idolatría y la corrupción que no aminora, a pesar de las penas severas escritas en el Pentateuco. La senectud de Moisés no le permite ya tampoco juzgar todos los juicios del pueblo, de lo que se encargan los sacerdotes levitas. ¿Qué tal sería su conducta, que Moisés castiga a su hermano Aarón, expulsándolo y confinándolo al monte Horeb? Los levitas, sacerdotes al fin, van minando las leyes austeras del libertador, y acaban por presentarle unas nuevas leyes las que no quiere Moisés admitir ni firmar y los desautoriza y enérgicamente les prohíbe practicar la comunicación, a los sacerdotes y al pueblo, bajo la pena de prevaricación y hasta la de pena de muerte en los hijos del pueblo, y para esto, reúne al pueblo y llama a quien debe, diciendo: Oíd cielos lo que digo y todos los hombres oigan mi voz. Gotea mi doctrina como gotas de rocío y como gotas de agua que hace crecer los pastos y crecerá como estos, la fe en vosotros. Yo proclamo la grandeza de Jehová y su nombre, que es nuestro Padre. La obra de nuestro Padre es perfecta y todas sus vías rectas. Él es justicia sin iniquidad, es justo y recto. No es él el que corrompe a sus hijos, su mancha es de ellos, generación torcida y perversa. Así pagáis a vuestro Padre, pueblo insensato e ignorante. No es él el que te crió, te libertó y te organizó, mas lo habéis hecho celarse con dioses ajenos, que os enseñaron abominaciones. Sacrificáis holocaustos a esos demonios que no son dioses y que hacen dioses nuevos, de piedra, madera y metales, que no tienen sentido. Yo los acuso, y te acuso a ti, pueblo insensato, y te prohíbo su adoración, su culto y su comunicación, bastándote la ley que te di. Yo los aniquilaré y destruiré su memoria, reuniré sobre ellos todos los males que os enseñan y consumiré en destruirlos, todas mis saetas. Nuestra mano ha sido fuerte y no era por nuestra mano sola. Ojalá os instruyerais y pudierais comprender esto y entenderíais, como pudo uno solo perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10.000, si nuestro Padre no nos hubiera dado su justicia, con sus hijos, que cumplen su ley, podrán justificar esos dioses su poder, sobre el poder de Jehová, que ahora os dio su ley. Sus doctrinas son venenos de serpientes, saliva de víboras crueles, producto del cebo de los sacrificios. Yo me voy de vosotros y ved que yo soy yo y ya nada valen vuestros dioses. Pedidles que se levanten, que os ayuden, y os sean protectores, y recibiréis una nueva esclavitud. Yo me voy del pueblo insensato que liberté de orden de nuestro Padre, que dice: yo soy yo y no hay otros dioses conmigo, yo hago vivir y morir, yo hiero y curo, y nada escapa de mi ojo y de mi mano. Mas óyeme, por fin, pueblo mío, cuando a su hora justa alce mi mano al cielo y diga: vivo soy para siempre por mi Padre, cuando afilaré mi espada reluciente y mi mano tenga la balanza de la justicia, cuando tú, pueblo infiel, buscarás salir de tu nueva esclavitud, yo volveré y pondré la venganza sobre mis enemigos, y a los que me aborrecen, daré su pago, sin iniquidad, con la justicia. Entonces emborracharé mis saetas en la sangre que derramarán y mi espada los devorará. 1.
terrible acusación y profecía. Acusación que está latente en el odio y desprecio al pueblo judío, disperso, pagando su prevaricación, y aún siguen sus sacerdotes, falsos rabinos, prevaricando y haciendo de ese pueblo el objeto odiado por su fanatismo y otros defectos que no deberían existir. Esos falsos rabinos saben el secreto del espiritismo de Moisés, pero con él no podrían ser los supremáticos y lo practican por rebelión, al modo que los levitas quisieron implantar, quedando al servicio de sus propios verdugos. Y ved con qué exactitud se cumple esa profecía. En estos mismos momentos en que estoy escribiendo esto, llega el diario, y ved esos 100 niños huérfanos por las matanzas de judíos, que arriban a esta tierra, donde la espada reluciente brilla y la balanza de la justicia sirve de escudo. ¿Quién podrá achacar todo esto a la casualidad? Yo lo comprendo, mas no es aquí donde puedo extenderme en filosofar estos hechos y, 1. Entiéndase bien que esa profecía está cumpliéndose terriblemente ahora. Compréndase también que la espada reluciente es la sabiduría que se da en esta escuela y la espada que devora es la verdad austera. Y, que más saetas emborrachadas de sangre, que las acusaciones del capítulo 3 de este libro, descubriendo ese inmenso lago de sangre que cubre la tierra, lo haréis vosotros ante los versículos transcriptos y la fotografía de ese recorte,